Economía local e internacional. Contáctanos al 2391-106 o al correo ventas@rincondepuembo.com. Rincón de Puembo te espera. Fin de espacio promocional y publicitario. Musicalmente, a tu medida. A tu medida. Te ponemos todos los éxitos. En el auto, la bici, en tu móvil. Exa FM. Punto exacto. 92.5 FM. 92.5 FM. Coordenadas. Avenida República número 500, Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. En todas partes. Ponte. Exa FM 92.5. Una estación de radio Cadena Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. (8:39) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ex superintendente de bancos, Alfredo Vergara, y el consejero académico del Consejo de Educación Superior y analista económico, Fidel Márquez. Les invitamos para hacer una lectura de la economía. ¿Cómo va la economía ecuatoriana? ¿Cuáles son las perspectivas? Y también la incidencia de la economía internacional con un país con un alto riesgo país que de alguna manera genera una imagen del Ecuador. Muy buen día, Alfredo Vergara. ¿Cómo ve el desarrollo de la economía nacional este año, Alfredo? Buenos días y también a mi contertulio. Tengo unos buenos días y hace audiencia, es lo que les quiero decir. A ver, yo le veo con una incógnita inmensa. La verdad que, primero por el aspecto político, no se sabe si va a haber o no va a haber la interpelación al juicio político al presidente. Segundo, la muerte cruzada, va a ser o no va a ser una respuesta. Todos esos tipos de cosas y otras más generan una especie de incertidumbre. Pero en lo que tiene que ver a la economía, centrándonos exclusivamente a eso, yo le veo que ya son, yo diría unos 6 años, de incertidumbre total, porque ni con el presidente Moreno, ni con el actual presidente ha habido una tendencia más o menos digerible, o más o menos visible de hacia dónde vamos. En el caso del expresidente Moreno, pues yo, dada su personalidad, de lo poco que le conocía, yo no esperaba mayor cosa que no sea pues un gobierno de transición. Y así fue. Otros dicen que no, que fue un gobierno de cambio. Pues está bien. En el caso del presidente Lasso, yo sí esperaba, sinceramente, que él reactive lo que yo denomino la dolarización de mercado. Porque es un proceso, cuando prácticamente los primeros 9 años de dolarización, es decir, del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2008, en que Ecuador alcanzó la cumbre total en todo aspecto. Fuimos parte del primer mundo. Fuimos el país que más creció en esos 9 años de promedio anual a nivel mundial. Incluso competimos con la China. Hubo un año en el 87 que logramos estar encima de China. En fin, creamos de empleo. Prácticamente duplicamos la generación natural de la PEA, de la población económicamente activa, en la generación de empleo, alrededor de unos 200,000 puestos de empleo anual, y un sinnúmero de cosas que este rato no quiero decir. Yo pensé que el presidente Lasso iba a reactivar, y podía hacerlo, acudiendo, y todavía pudiera hacerlo, cualquiera que entre mientras no se cambie la Constitución, de acuerdo al artículo 303 de la Constitución de Montecristi vigente, da facultades totales al presidente de la República para hacer lo que quiera con las 5 o 6 políticas principales del área. No, la cambiaria, que no existe, pero así está en la Constitución,
la monetaria, que tampoco existe, pero sí está en la Constitución, la fiscal, la crediticia, la financiera. Así que yo no veía por qué no volver a reactivar la dolarización de mercado que tantas ventajas tuvo para la economía total del país, tanto en el área social como en el área financiera, estimado Miguel. No quiero alargarme más. Esa era mi idea, pues, y esa sigue siendo mi idea. Yo creo que el próximo presidente, cualquiera que sea, debe reactivar esa dolarización. Es lo único que nos puede sacar de la trágica crisis económica, social y política en la que estamos. Bienvenido al economista Fidel Márquez. ¿Cómo proyecta la economía ecuatoriana este año? Muy buen día, Fidel. Buenos días, Miguel. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los que nos ven y escuchan, porque ahora en radio tenemos que hablar de que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Bueno, yo creo que mientras el país esté, y la situación que tenemos en economía nos dice eso, mientras seamos un país poco aburrido desde el punto de vista político, vamos a tener grandes problemas económicos. Y eso es lo que nos está pasando acá en el país y que se demuestra con que prácticamente hemos llegado casi a los 2.000 puntos de riesgo país, que no es más que incertidumbre y un marco propicio para cuestiones de especulación de qué va a ocurrir o qué no va a ocurrir. Y actualmente nosotros no sabemos si dentro de algún tiempo vamos a tener un nuevo presidente o no vamos a tener asamblea. Entonces, esa situación que es en el plano político y donde además los grupos de presión política constantemente están en un proceso de desestabilización que no permite, además, que se pueda tener una política económica adecuada para lograr crecimiento y desarrollo, evidentemente nos puede decir a nosotros que a pesar de que somos o de los países con menos niveles inflacionarios, que la crisis actual a nivel mundial está por el lado de la inflación y es algo que se está discutiendo en el plano internacional en estos momentos por X o Y razones, subida de tasas de interés, etcétera, que es todo lo que se está planteando. En el caso ecuatoriano nosotros vemos que no podemos tener una política adecuada porque, a mi modo de ver, nunca hemos tenido una política acorde con el esquema monetario que tenemos. Estamos tratando acá en el país constantemente de ajustar políticas ortodoxas que no tienen que ver cuando se tiene un esquema monetario como la dolarización a situaciones que no encajan evidentemente y donde tenemos que nosotros pensar que las políticas nuestras tienen que ser políticas mixtas desde el punto de vista de la economía. A propósito del tema dolarización, le pregunto al economista Alfredo Vergara, ¿no teme que las acciones políticas, ya en el pasado hubo hechos concretos como la toma de recursos del Seguro Social, del propio Banco Central del Ecuador, las reservas, y que este momento, dadas las condiciones políticas de incertidumbre, pudiera al mediano plazo, no mañana, al mediano plazo, ponerse en riesgo la dolarización? No, yo no creo, no creo. Hay una fuerza que detiene a la dolarización, es decir, la existencia de la dolarización a nivel popular, mucho más fuerte que cualquier partido político, sea este nacional, el partido, o internacional, como es el socialismo del siglo XXI. No creo. Los 18 millones no me atrevería a decir 90% o más de los 18 millones de ecuatorianos, bueno, los 13 millones son los que actúan, los demás pues son niños, ¿no? Pequeños. No creo que lo permitirían. Primero. Segundo, la economía, a pesar de todo, a pesar de los 60 y más miles de millones que nos hemos endeudado en estos 6 años, la economía está muy estable, es lo que significa un poco de estabilidad total, en lo que está mal, refiriéndome exclusivamente al aspecto económico, es de la velocidad de circulación del dinero. Mire, cuando nosotros dolarizamos y desde la sociedad civil tuvimos la oportunidad de monitorear el proceso de instalación en el país, gracias a ese ilustre caballero que nunca terminaré de agradecer, que nos permitió hacer esto en silencio
Y desde la sociedad civil me estoy refiriendo al doctor Noboa Bejarano, Gustavo Noboa Bejarano. Logramos poner nuevamente, permíteme insistir, no quiero mostrar cuadros ni nada por el estilo. Nosotros alcanzamos el primer lugar de crecimiento en el mundo en esos 9 primeros años. Y eso no es cuestión nuestra, eso ni siquiera nos habíamos dado cuenta nosotros. Quien se dio cuenta de eso fueron tanto en el Fondo Monetario Internacional, en la publicación, como en el Banco Mundial. Publicaciones de repente sacaron eso. Y después fue por varias revistas a nivel internacional. Y 1000 cosas más. El lío es que nosotros logramos conseguir. Y dejamos el país muy firme. 0 endeudamiento externo durante 9 años. 9 años continuos de superávit fiscal. Caso único en el mundo, que fue puesto por la revista, la mejor revista de economía matemática o de economía data, que llaman ellos, que es la Trading Economics, una revista a nivel internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Sin 1000 cosas. Eso nos dio una firmeza que ni siquiera a partir del 1 de enero del año 2009, es decir, cuando entró en vigencia la dolarización de Montecristi, así le llamo dolarización del socialismo del siglo XXI, y cambió radicalmente, porque en los primeros años nosotros manejamos desde la sociedad civil, porque era la sociedad civil y sigue siendo el único sector que genera dólares a través de la venta de bienes y servicios. Ya, una cosa que nosotros, muchos, siguen creyendo que es el Estado, el gobierno el que genera dinero. No genera un solo centavo, ni siquiera el petróleo que por encargo de la ciudadanía lo maneja. El petróleo nos pertenece a todos. Es decir, yo no creo que haya peligro, porque podría estar muchísimo mejor. Hemos generado desempleo en los últimos, desde el año 2009, pues en los últimos 14 años, pero no estamos todavía tan mal. Logramos crecer a la tasa de crecimiento, pues, de 4.7 en esos 9 años, y eso nos dio oxígeno para actualmente y en las últimas décadas tal vez haber crecido apenas a menos del 3%. Actualmente estamos en 2.1. La velocidad de dinero nosotros logramos incrementarla a 7 veces nuestra oferta monetaria redondeando en el mundo. Nuestra oferta monetaria actual es alrededor de 30,000 millones de dólares. Si lográramos volver a eso, tendríamos un Producto Interno Bruto de 2,010 millones, el doble del que tenemos ahora. Obviamente, pues como se descuidó esa parte a partir del año 2009, con el socialismo del siglo XXI, cuando ya ingresó a la parte económica, porque estuvieron 2 años aquí, pues con el presidente Correa, 2007 y 2008, pero no podían sacudirse de la donación de mercado hasta que constitucionalmente pues lo hubiéramos. Podían, digamos, no podían romper esa cosa que nos impulsaba hacia el desarrollo. Actualmente estamos nuevamente con la velocidad de circulación a 3.5 veces, es decir, la mitad del tope máximo que llegamos en el año 2008, fin del año 2008. Pero de todas maneras, pues seguimos con un Producto Interno Bruto de alrededor de 105, 106 mil millones, que no es lo que nosotros hubiéramos deseado, pues desearíamos por lo menos unos 30,000 más, dando una vueltita más, de lugar de tener 3.5, 4.5 la velocidad de uso eficiente de este caso, bien que se llama los dólares, ¿no? Que es nuestro dinero. Así que yo no veo un peligro inminente. Lo que sí, no hay crecimiento, existe siempre el peligro que llegue el socialismo del siglo XXI, pues, y nos volvamos otra Venezuela, cosa que yo no creo que nosotros vayamos a permitir. Sí, está ahí latente, pero yo creo que es difícil que llegue acá, al Ecuador. Si es que llega, pues, bueno, ya se verá. Pero Ecuador está firme, su dolarización está firme. Y tengo esperanza que el próximo gobierno sea un gobierno que no piense en su partido, no piense en sus intereses económicos de grupos, no piense en el país, como nosotros lo hicimos desde la sociedad civil en los 9 primeros años, a pesar que hubo 5 presidentes,
5 gobiernos diferentes y 2 golpes de Estado en este periodo, que fue lo que nos permitió en realidad hacer lo que hicimos. Le consultaba, Alfredo, el tema de la dolarización en el Ecuador y su permanencia, porque en América Latina estos gobernantes y dirigentes, como el caso de Argentina, hace poco una reunión en Buenos Aires, que daban cuenta y siguen insistiendo de una moneda regional, a sabiendas de la fortaleza que es el dólar. Eso para mí es una payasada del socialismo del siglo XX. Es una payasada de Lula, Cristina de Kirchner y algunos otros de estos. Boris no está de acuerdo con eso, por si acaso, que para mí es el más serio de los del socialismo del siglo XXI. Petro, no digamos, el tipo no sabe, llegó ahí porque llegó. Esa es otra gran incógnita. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué de mal hicieron la otra parte, la que no es comunista? ¿No? Es una ambigüedad llamar socialismo o progresismo. Los que no son comunistas, que es el nombre verdadero que se ha dado. No creo. Mire, una moneda común ya se ha hecho aquí. Se ha hecho. Ecuador por lo menos no va a soltar. Y tampoco lo va a soltar Argentina, porque yo estoy seguro que el próximo presidente de Argentina es Javier Milei. Ahora en octubre. Estoy seguro, va a ganar. Es más, ayer ya el expresidente Macri, que era un principal candidato del ala derecha o antiperonista o no peronista, como quieras llamar, renunció. Y nosotros sabemos, y eso se ha visto ya en las noticias de las reuniones que ha habido respecto a Argentina, que lo renunció porque sencillamente Milei es imparable. Y Milei está por la dolarización. Y la dolarización de mercado, eso es lo importante. No está por la dolarización del siglo XXI, como diablo se llame, exclusivamente cambiar de moneda y comenzar a utilizar el dólar sin hacer nada más, y que sea el gobierno el que se hace cargo de todo, el repartir aquí y repartir allá. Eso no, pues esa dolarización es buena porque mantiene la inflación baja, pero está muy lejos de ser lo más óptimo. Milei está de acuerdo con la decisión de mercado, yo lo sé. Ya. Ha habido cierto contacto por ahí. Economista Fidel Márquez, ¿usted ve sólida la dolarización por los indicadores económicos, las reservas con las que se cuentan, frente a estos fantasmas de hablar en América Latina, estos sectores extremistas en la política de una moneda regional? ¿Ve sólida la dolarización, que es la que mayoritariamente en el Ecuador respalda? Sí, a ver, Miguel, yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes que nosotros pongamos en el análisis. Uno, la dolarización en el país es sólida porque la población la asumió como tal, las empresas la han asumido como tal y por tanto, desde el punto de vista del mercado, ya nosotros entramos en lo que en economía, desde el siglo pasado, Robert Munder nos planteó como la zona monetaria óptima. Es que en el caso de América Latina, nuestra zona monetaria óptima está relacionada con el dólar. No con una moneda que se quiera hacer, porque para lograr tener una moneda de esta regional, habría que hacer un proceso de integración y cooperación, donde que es un proceso largo y que lo vimos en Europa como ejemplo de que todo el proceso que hay que hacer y que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de desarrollo, la región latinoamericana no está preparada para ese proceso de integración y cooperación, creando las distintas etapas que hay que tener hasta llegar a una zona monetaria. Ya nosotros tenemos además que con lo que se está dando los elementos en geopolítica a nivel internacional, las jugadas que están haciendo China y Rusia con crear un mercado hasta con sus propias monedas, etcétera, sobre todo China, que quiere tener una moneda hegemónica a nivel mundial, para Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico y para América Latina, que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, desde el punto de vista completo, económico, financiero y demás, tenemos que apuntar entonces que este concepto de zona monetaria óptima es lo que más aviene con nosotros y no estar en este tipo de novelería de crear una moneda sin estar en los procesos reales de cooperación e integración que hay que tener para llegar a tener una moneda y crear una moneda común. Entonces, ya nosotros tenemos una moneda común que es el dólar. Ecuador lo asumió
y también yo estoy, y siempre digo que al doctor Noboa no se le ha hecho el reconocimiento que realmente tienen haber mantenido haber echado a andar la dolarización, porque realmente en su gobierno es que se echó a andar la dolarización, aunque se haya tomado en el gobierno de Maguala la decisión digamos, formalmente hablando, pero la instrumentación y todo esto fue en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, y que además nosotros tenemos que decirnos a la clara que gracias a ese esquema monetario somos de los países que menos niveles inflacionarios tienen en estos momentos, y la inflación para nosotros es un escudo protector, y así lo tenemos que ver. Y no creo que ni empresarios ni la población quiera despojarse de los dólares en sus operaciones diarias y cotidianas. Entonces, por ahí yo no veo, pero sí veo un peligro, que los funcionarios públicos, los que tienen que hacer política económica, piensen que para resolver los problemas que tenemos en el país es necesaria una moneda propia, y que no se den cuenta de que lo que tienen que cambiar es el chip, pensar fuera de la caja de cómo hacer política económica. Entonces, ahora nosotros tenemos, gracias a los procesos que se han dado, y el ministro Arosemena lo ha planteado, han incrementado nuestras reservas, pero estamos viendo con los desastres naturales últimos que hemos tenido cuánta falta nos hubieran hecho los fondos para contingencia, para poder enfrentar toda esta situación, porque como muy bien decía Alfredo, acá el crecimiento y la riqueza en el país no viene del Estado, el dinero no viene del Estado, el dinero viene de la actividad privada y de la actividad que cotidianamente hacemos nosotros en la economía todos, porque ni el Estado, a pesar de sus inmensas, de tener el petróleo no le da dividendos al país, al gobierno para estar. El gobierno tiene recursos gracias a los impuestos que cobra, es decir, a la parte impositiva, que es la que le permite tener estos recursos, y al endeudamiento externo. Entonces, bajo estas condiciones yo creo que la dolarización sería una locura salir de ella como país, y además sería retrógrado, porque el mundo va a pocas monedas y va a monedas regionales, y ya nosotros tenemos una moneda mundial circulando en el país. No deberíamos estar pensando en cambiar, aunque hay algunos funcionarios en este actual gobierno que hablan de que en el futuro el país va a tener que cambiar la dolarización. Entonces yo creo que están mal esos funcionarios. Economista Alfredo Vergara, si no hay un crecimiento económico y en general en los países de este 2023 y también en el Ecuador, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cuáles son las perspectivas frente a este crecimiento? Mire, la perspectiva, yo sigo insistiendo, hay muchas, ¿no? Pero la principal es lograr que nuevamente introducir el incremento en la velocidad de circulación del dinero. Mire, Miguel, a veces eso se cree que es algo un poco esotérico, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo? Pues la velocidad de circulación del dinero. Pero nosotros lo demostramos durante 9 años, que es factible hacerlo. En el año 2000 hay un documento que pusimos ahí en el Congreso, lo pusimos en el año 2007, julio del 2007. Precisamente cuando el presidente Correa no quiso impedirnos, porque no lo logró, que nosotros pongamos ese documento, que lo que tratábamos de hacer es tratar de institucionalizar lo que habíamos hecho en los 7 años anteriores, desde la sociedad civil. Yo aproveché incluso el juicio político que me puso el presidente Correa, porque él manifestaba que yo no le había consultado a él para poner ese documento a ser aprobado por el Congreso de entonces. Yo aproveché ese juicio político y expliqué a los 100 diputados o congresistas que había en ese entonces, eso era antes de la Asamblea de Montecristi, para demostrarles durante 3 días con varias figuras y gráficos. La ventaja fue esa. Ellos, primero, que con la exposición esa, pues dijeron, bueno, este ha hecho bien, y lo que ha hecho es de enviar este documento para que se trate de institucionalizar todo aquello que se había hecho desde la sociedad civil, pero sin ningún decreto puesto en blanco y negro. Y por un lado, y por otro lado, tiene toda la razón, y a pesar del poder que tenía, y de la capacidad de maniobra que tenía el presidente Correa, y además de la popularidad que tenía, estoy hablando, a los 6 meses que llegó, tenía más del 77% de popularidad, no pudo vencer, no pudo lograr que a mí
digamos, yo salía suelto de eso. Y aproveché ese instante para hacer, al día siguiente que se terminó mi juicio político, fui e insistí en el Congreso y logré aprobar en ese mismo día, de 24 horas, porque ya conocían de lo que se trataba. Lastimosamente, pues de eso se acabó, eso duró 1 año y medio, pero en ese año y medio hicimos ver, por ejemplo, algo que no habíamos visto en todos los 23 días, hasta el día de hoy no lo vemos, la baja de las tasas de interés, 15% anual, es decir, en los 2 años bajó un 30%, me refiero al porcentaje, es decir, si las tasas de interés estaban a 15%, bajó a 10, un 30% que fue el único caso, y se comenzó a reactivar todo eso demostré. Este rato no es la cosa para entrar en este detalle, pero hicimos, es decir, es factible hacerlo, Miguel, es factible hacer. Lo que sucede es que la velocidad de circulación del dinero es una cuestión totalmente desconocida por casi todos los economistas, por casi todos los empresarios y por casi todos los políticos. No saben lo que es. ¿Y por qué no saben? Porque la velocidad de circulación del dinero era la principal política monetaria antes de la creación del Banco Central. Los bancos centrales en todo el mundo, y obviamente también en Latinoamérica, fue creado por el Tratado de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial. En 1920 fue decidido, y se demoraron unos 15 años hasta, convencer y introducir. Nuestro banco central fue en el 27 y comenzó a funcionar en realidad en el 34. Argentina 1 año después, en el 2035. ¿Y qué es lo que se hizo ahí? Ahí pues ya se acabó la política monetaria respecto a la velocidad de circulación, de la utilización de este bien escaso, que es como la mano de obra y el dinero. En el caso de un dinero que no producimos nosotros, mucho peor. Nosotros ya con el Banco Central, todo el mundo se acostumbró, se olvidó de la política monetaria basada en la velocidad de la utilización eficiente del dinero, que es dar crédito a quien debe, quién lo pide, quién lo va a pagar. Un montón de cuestiones que por falta de tiempo no lo digo, es de eso. Pero quienes por algún motivo hemos tenido que analizar la historia, sabemos que eso es factible y lo demostramos, sobre todo Miguel, lo demostramos. Muchas veces en el juicio político, lastimosamente, tuve yo ahí el error, no lo publicité, sino utilicé el poder que tenía desde la superintendencia del banco para un poco publicitar lo que hicimos. Claro que es factible hacerlo, Miguel, es muy factible. Ahorita estamos en 3,5% de velocidad, que fue la misma velocidad, es la misma velocidad que tuvimos en el año 2000, cuando el país estaba hecho pedazos, y de ahí comenzamos a subir. Incluso en la época cuando ya cogió el poder económico, me refiero, el presidente Correa en el año 2009, él no pudo parar eso tampoco. Por evolución llegamos a 7 veces de circulación. Es decir, en el año 2009 incrementó una velocidad más, una vuelta más la velocidad de circulación del dinero. Es factible hacerlo. Disculpa que me emocione. Economista Fidel Márquez, con un crecimiento modesto, ¿cómo se pinta este 2023? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo acelerar el desarrollo económico? A ver, lo primero que tenemos que ver, Miguel, es que tenemos que llegar a un consenso nacional. Mientras nosotros sigamos teniendo estos entornos políticos que no son favorables para el crecimiento y el desarrollo, evidentemente no vamos a poder lograr lo que muy bien Alfredo explicaba de la necesidad de incrementar la velocidad de rotación del dinero en la economía nacional. Y eso se puede lograr cuando se tiene un consenso y se tiene un norte hacia donde se quiere ir. Pero si constantemente se está tratando de tener que el escenario político es más importante que el escenario económico, estamos mal. Porque las personas no viven de la política, la población no vive de los escándalos políticos, la población vive de los empleos que se puedan generar. Y para poder generar empleo necesitamos que la economía se mueva más rápidamente, que los créditos lleguen a donde tienen que llegar con la velocidad adecuada. Y que además de eso, no podemos pensar, por ejemplo, y aquí yo voy a poner un ejemplo del campo donde me estoy desenvolviendo ahora. Si nosotros queremos tener más movilidad social y sabemos que el elemento que más movilidad social nos puede dar en el país es a través de la educación, no podemos seguir pensando nosotros que el crédito educativo esté en el 9%.
tenemos que decir que el crédito educativo, para lograr esta movilidad social que al final va a traer mejores condiciones para la familia y posibilidades de empleo, tiene que estar como un crédito de interés social por debajo del 5% en estos momentos. Si queremos poner un ejemplo concreto de querer aumentar la velocidad del dinero a través de los créditos. Eso es un ejemplo muy concreto que debería pensarse cómo lograr para también pensar en el desarrollo futuro. Y por el lado de los créditos productivos, tenemos nosotros que pensar que tenemos que bajar las tasas de interés. Tenemos que bajar las tasas de interés porque además ahora con la crisis mundial y la crisis bancaria que se ha dado, uno de los detonantes de esta crisis es la elevación continua de las tasas de interés que ha provocado un incremento inflacionario a nivel mundial. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa a la hora de diseñar nuestras políticas económicas acá en el país. Y tenemos, por tanto, que buscar la forma en que el desarrollo lo tenemos que ver poniendo y buscando los índices potenciales de desarrollo locales. Hacia allá tenemos que apuntar para tener también políticas financieras locales de las localidades, de los cantones, de las regiones, de las provincias, para en función de eso hasta ver la posibilidad de buscar hasta créditos diferenciados de acuerdo a los intereses regionales y locales que se tengan. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar en muchísimas cosas a la hora de hacer la política en el país y orientar hacia la economía con los crecimientos que tenemos actualmente. Esos crecimientos y además la tendencia de rentalización que se está dando a nivel mundial y que va a afectar evidentemente a la región latinoamericana y el Ecuador no va a ser la excepción, nos tiene que llevar a nosotros a pensar que hay que buscar en la historia, como decía Alfredo, para ver qué políticas son las que debemos aplicar, que son diferentes a las que se vienen aplicando. No podemos seguir pensando de esta manera y tenemos que pensar fuera de la caja y ser creativos en este sentido. Bien, muchas gracias el aporte y la participación en la revista de Opinión Democracia de los economistas Alfredo Vergara y Fidel Márquez, como siempre, muy amables. Gracias, Miguel. Saludos a Fidel. Muy buen día. Gracias, Miguel. Saludos, Alfredo. Muchas gracias. A los dos. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y les deseamos un venturoso martes 28 de marzo. Muy buen día. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco